Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una declaración de Jesús. Y porque creemos firmemente en esa declaración, necesitados de ese camino, de esa verdad y de esa vida, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 10 del libro de Hebreos, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, que al meditar en tu palabra podamos hacerlo en tu presencia. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 de Hebreos nos introduce hablando sobre la ley. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacernos perfectos a los que se acercan. Así que no es por la ley ni es por los sacrificios. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo después: y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El punto es si nosotros somos salvos por las ceremonias y por la obediencia a la ley, si somos salvos por los sacrificios, por las ofrendas ofrecidas al Señor, o somos salvos por la ofrenda, por el sacrificio de la vida y de la muerte del Señor. Ciertamente, dice el versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el apóstol hace un comparativo entre los sacerdotes que ofrecían distintos sacrificios y Cristo, que se ofreció como sacrificio. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Es que las otras ofrendas eran ilustrativas, eran para recordarnos la promesa de la gran ofrenda. Los otros sacrificios y los otros sacerdotes tenían su papel para hablarnos del gran sacrificio y para mostrarnos al gran sacerdote que a sí mismo se ofrecería una vez para llevar los pecados de todos. Ya el capítulo 9 termina diciendo que Jesús se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Versículo 15. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que la ley tiene su lugar en un corazón convertido y en una vida salvada. No respetamos la ley para salvarnos.
El Señor nos salva en nuestros delitos. Estamos en nuestros pecados y estamos muertos. Y un muerto nada puede hacer por sí mismo. Pero ahora que Él nos salva y resucita, nos capacita y coloca su ley en nuestros corazones y en nuestras vidas nuevas y vivas en su presencia. Desde el versículo 19 en adelante hay una exhortación a la fidelidad y el apóstol lo hace de esta manera. Hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su carne. Entramos al santuario por la vida, por la muerte, por los sacrificios, por el sacrificio hecho por el Señor. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Por eso, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Exhortémonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Hay todo un listado a través del cual el apóstol Pablo nos exhorta a la fidelidad para decir, vamos a acercarnos con corazón sincero, vamos a ser lavados, vamos a ser purificados, vamos a mantener firme nuestra esperanza en el Señor, vamos a congregarnos. Versículo 26. Hay una advertencia al que peca deliberadamente. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El sacrificio nos limpia de todo pecado. Pero si nosotros pecamos voluntariamente, es decir, a conciencia, es decir, persistimos y reiteradamente rechazamos, llegará el momento en que haremos inútil el sacrificio de Cristo a mi favor. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, el que finalmente termina rechazando los mandamientos del Señor, se separa de Dios, termina en la muerte, porque solo hay vida unido a Dios. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmundicia la sangre del pacto en el cual fue santificado y ofenda al Espíritu de la gracia? El que rechaza la ley, el que rechaza al autor de la ley, el que rechaza la palabra, el que rechaza la persona, el que rechaza al Señor, se queda sin nada. Solo se queda con su pecado y en su pecado se destruye. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremendo es caer en las manos del Dios vivo. De un Dios que quiere perdonar cuando los rechazamos para que nos perdone. Traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en situación semejante. De los presos te compadeciste, del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y ahora el apóstol San Pablo va a hacer su cierre y su llamado. No pierdan, dice el versículo 35, la confianza que tiene una gran recompensa. Versículo 36, es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y cierra maravillosamente, porque aún un poco el que ha de venir vendrá y no tardará.
Mientras tanto va a vivir por fe, sin retroceder, sin volverse atrás, sin apartarse del camino, porque si lo hace, no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si estamos en el camino de Dios, afirmemos nuestra caminata con Él. Si no estamos, iniciemos nuestro caminar diario con Él. Pero vamos a mantenernos firmes y fieles, sin retroceder. Vamos a afirmar nuestra fe en Él, nuestra confianza. Vamos a ser pacientes. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a obtener definitivamente su promesa. Yo quiero. ¿Y usted? Hablemos con Dios a través de la oración. Señor, nos encomendamos y confiamos nuestra vida en tus manos. Te necesitamos. Queremos ser fieles. Queremos mantenernos firmes en tus caminos, en tu palabra, en tu verdad. Y si alguien todavía no te conoce o está luchando por conocerte, que tome hoy decisiones que lo comprometan definitivamente contigo, con tu palabra y con tu eternidad. Bendícenos a todos. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.